En Francia, París, en 1970 aproximadamente, hubo una convención, porque ya había mucho desorden con respecto a las medidas. Entonces llamaron a una convención a todos los países, ¿no? Han sido invitados, obviamente que algunos no van, como siempre, algunos no están de acuerdo, como siempre, pero la mayoría fue, pues, ¿no? A esa reunión. Y en esa reunión empezaron a debatir, empezaron a conversar, porque se iba a definir una unidad, ya, un nombre para una unidad de medida que todos deberían usar como base. Entonces dijeron, a la longitud, bueno, ¿cómo le vamos a medir? ¿Qué unidad vamos a usar como una unidad base? El metro. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. El metro. Para la masa, ¿qué unidad vamos a utilizar? El kilogramo. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. El kilogramo. El Para, Newton. para el tiempo, jóvenes, para el tiempo, Segundo. Segundo. el segundo. Muy bien. Segundo. Esas tres magnitudes son las tres magnitudes fundamentales. Longitud, masa y tiempo. Entonces, esas son las unidades que norma el sistema internacional, que fue una convención. ¿Ve? Y de esas tres unidades salen todas las derivadas. La velocidad, la presión, la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, cuando hablamos de velocidad de giro, ahí vamos a usar una unidad de medida que viene a ser las vueltas por cada minuto. Y a una vuelta le podemos también llamar una revolución. Eso es lo mismo. Es También, RPM. claro, exactamente. También le podemos decir 360 grados a una vuelta. Jóvenes, ojo, todo lo que hablamos es fundamental, ¿ah? Y más adelante les voy a recordar. Si estamos ya en la especialización, yo les voy a recordar. ¿Se acuerdan que hablamos? Una vuelta también se le puede llamar una revolución. También le puedes decir 360 grados. Entonces, a la velocidad de giro le podemos medir en revoluciones por cada minuto, abreviado RPM. Eso significa, pues, RPM. Pero si a mí me dicen qué magnitud tenemos ahí en relación al movimiento, no lo voy a decir RPM. ¿Por qué no? Porque esa es la unidad de medida de la velocidad de giro. Ah, ¿Cuál es la ok. magnitud? Velocidad de giro. ¿En qué Ujú. unidad le medimos? En RPM. Ahora sí, pues lo puedes decir abreviado, ¿no? RPM. Revoluciones por cada minuto. Perfecto. Pero fíjense ustedes que acá vamos a tener que hablar de algo muy interesante, ¿ya? Algo curioso, pero muy, muy interesante. Para una magnitud siempre va a ir otra que le va a acompañar como sombra. No le va a dejar. Y esa otra magnitud, ¿ya? Y esa otra magnitud Ah, se va a comportar de forma inversamente proporcional. Aparte de que va a ser una sombra, esa otra magnitud se va a comportar contrariamente a lo que el otro se comporta. Así que solamente es cuestión de identificar esa otra magnitud, porque si tú no le consideras, no le identificas, vas a tener graves problemas. Y más en el entendimiento que en la práctica. Entonces, si a mí me dicen eso, y ahorita acabamos de hablar de la velocidad de movimiento, perfecto, de la velocidad de giro, esa es la magnitud. ¿Y qué magnitud entonces le va a acompañar como sombra ahí? Que se va a comportar contrariamente. Una definición técnica de eso es una magnitud inversamente proporcional. Es su definición técnica. Pero en otras palabras, es pues una magnitud que se va a comportar contrariamente a la otra. Es lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál será esa otra magnitud? ¿Qué me dicen jóvenes? El tiempo. A ver, a ver, a ver. El tiempo está considerado ya acá, revoluciones por cada minuto.
Hay otra magnitud que siempre le va a acompañar como sombra, quiera o no quiera, y le va a afectar. Si a esta velocidad de giro, jóvenes, ya, le variamos, o sea, este eje puede girar más rápido, esa otra magnitud que es su sombra, le va a afectar. O sea, va a tener influencia, pero contraria. Entonces ahí nomás vamos pensando, si aumenta la velocidad de giro, esa otra magnitud va a disminuir. Sí, correcto, así es. Si baja, La resistencia, Resistencia. ya lo dijeron ustedes hace un momento atrás, ya lo dijeron ustedes. Su nombre correcto, jóvenes, es el momento de fuerza, el momento de fuerza. Pero nosotros le decimos torque, ¿no? Le decimos torque. ¿Y por qué no es torque es su nombre correcto? Porque torque es una palabra importada, ¿ya? Su nombre correcto es momento de fuerza. Le puedes decir fuerza torsional, ¿ya? El momento de fuerza es la magnitud que se va a comportar inversamente proporcional a la velocidad de giro. ¿Y qué significa eso? Si tú tienes una alta velocidad de giro, el momento de fuerza va a disminuir, va a ser bajito. Alta velocidad de giro significa bajo momento de fuerza. Si tú aumentas la velocidad de giro, el momento de fuerza va a disminuir automáticamente. Automáticamente. Como el proceso de transmisión para las ruedas se da desde este eje, entonces vamos a transmitir esas dos magnitudes hacia las ruedas, a través de todos sus elementos que ya hemos mencionado. También hay varios tipos de transmisión, por si acaso. Yo les he mostrado una. Entonces, acá viene lo interesante, ¿ve? A ver, queremos velocidad. Perfecto. Tú aceleras al motor, este eje gira más rápido y es lógico que las ruedas también van a girar más rápido y tienes velocidad. Te vas, ¿no? Meteoro, ¿sí o no? Pero podrás cargar una tonelada de peso con esa velocidad. ¿Tendrá fuerza? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Tendrá fuerza? No tiene fuerza. No, No va a tener fuerza. ¿Y por qué? Porque si tenemos alta velocidad, vamos a tener poquito momento de fuerza. No vamos a poder cargarle, por ejemplo, su carga o su capacidad de peso de carga, vamos a imaginar que es 5 toneladas. Cargando 5 toneladas, no puedes moverle a este equipo a su máxima velocidad, porque no va a tener fuerza. ¿Y por qué no va a tener fuerza? Porque cuando aumentamos la velocidad de giro, va a disminuir el momento de fuerza automáticamente. Es como si estamos pues conduciendo un auto y resulta que vas a subir una pendiente, ¿no? De 20 grados de inclinación, ¿ya? No vas a subir en cuarta o quinta, pues, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que bajar la velocidad. Ojo, bajar la velocidad. Y si tú bajas la velocidad, ¿qué va a pasar con el momento de fuerza? Va a incrementarse. Va a aumentar el momento de fuerza y tranquilo subes esa pendiente, pero no lo vas a subir a alta velocidad, lo vas a subir lento. ¿Se dan cuenta? No puedes ganar en todo, ¿ya? A esa ley le llamamos la ley del equilibrio universal, que aplica para todo. Si nos ponemos a analizar ese tema, es grandioso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que para toda magnitud siempre va a haber una que se va a comportar de forma inversamente proporcional. Siempre. Este es un pequeño ejemplo. Siempre. Primera lección. Entonces, recuerden eso, ¿ya? Recuerden eso. Por eso es que para ganar fuerza, acá usamos el convertidor de torque.
Pero en este convertidor de torque se va a disminuir la velocidad para aumentar el torque. Eso es lo que se consigue. En las cajas de cambio tenemos engranajes pequeñitos para desarrollar velocidad. Engranajes medianos para desarrollar menos velocidad. Y engranajes más grandes para desarrollar menos velocidad. Pero ese engranaje grande desarrolla menos velocidad, es lento, pero tiene mucha fuerza. Y ahí estamos en primera. Ya, no se olviden, jóvenes. Muy bien, entonces, ese proceso vamos a tener que analizarle a todas las máquinas. Estamos hablando solamente de una, que es el motor de combustión interna y alguna aplicación. Ahora, ¿qué va a pasar si a este motor nosotros le acoplamos acá otra máquina? Le acoplamos otra máquina que aproveche esta energía mecánica y esa otra máquina desarrolle otra energía. Porque al final tenemos una transformación de energías. Primeramente teníamos la energía térmica, la energía química, pero yo quiero movimiento de este eje mecánico. Entonces el motor se encarga de transformar esa energía térmica, química en energía mecánica. Pero ahora yo quiero usar otra energía por diversas razones, porque es más versátil, es más adaptable, se puede transmitir mejor, etcétera, etcétera. La energía hidráulica, ¿ya? Pero antes de eso, ya hemos identificado entonces a la energía, sabemos que ahí debemos trabajar primero con la magnitud para medirla, su unidad de medida, y finalmente tenemos que establecer, jóvenes, un parámetro, ¿ya? Un parámetro. ¿Y qué viene a ser el parámetro? Bueno, el parámetro es un factor numérico, un valor numérico que va a determinar, una medida de esa energía para que esa máquina pueda funcionar de forma eficiente, sin eh, minimizar, disminuir su vida útil, ni sin tampoco ir por el lado contrario, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de parámetro, acá, por ejemplo, vamos a tener dos parámetros bien definidos. Arrancas el motor diésel, este eje va a girar a una velocidad. Y a esa velocidad le llamamos ralentí o le llamamos en mínimo también. Y tiene un promedio de entre 600, 700 o 800 RPM. En ese promedio está. Entonces tú arrancas el motor diésel, empieza a girar, pero no va a girar todavía todo. Todo su velocidad, no. Ni tampoco va a empezar de cero, no. Empieza a una velocidad promedio. 700 RPM ya está calibrado en el SM, etcétera, ¿no? Ya, eso es un parámetro. Ese es un parámetro. Y cuando le aceleramos a fondo, va a girar su eje a 2400 RPM. Un ejemplo, ¿no? Porque eso ya varía dependiendo del motor. Pero vamos a imaginar que estamos con un motor de 2400 RPM. Tú le aceleras a fondo, tienes 2400 RPM. Ese es otro parámetro. ¿Y para qué me sirven los parámetros? Ya lo dijimos. Ellos van a determinar las medidas que significan que esa máquina va a trabajar de forma eficiente. Entonces, si a mí me dicen que acá debe girar a 700 RPM, arranco mi motor y mido esa velocidad de giro. Y para eso usaré un instrumento que sirve para medir. ¿Cómo se llama ese instrumento, jóvenes? Tacómetro. Tacómetro, muy bien. Con el tacómetro medimos la velocidad de giro, ¿no? Entonces mides con tu tacómetro, oye, ¿cuánto mide? 720 RPM, está bien. Siempre hay un desfase, nunca va a ser exacto tampoco. Ahora acelera a fondo, acelera. ¿Cuánto mide? 2420. Está bien, perfecto. Entonces, eso es un parámetro, ¿ya? Los parámetros lo establecen los fabricantes de esas máquinas en función a lo que va a hacer esa máquina.
dónde va a trabajar, qué exigencias va a tener, y ellos establecen ese parámetro. ¿Se puede cambiar, variar esos valores? Sí, pero hay que tener un criterio técnico. Ya hay que tener un criterio técnico porque tampoco es literal. Esos parámetros, repito, están determinados a través de condiciones normales, ya de condiciones normales de funcionamiento. Pero hay condiciones extremas donde necesitamos, requerimos variar ese valor, pero debe haber un criterio técnico, a eso lo llamamos criterio técnico, ¿ya? Y nosotros debemos tener la base necesaria para aplicar esos criterios técnicos, y eso va para todos los parámetros de las máquinas, las bombas, los actuadores, las válvulas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora ya estamos entendiendo un poquito mejor de lo que es una maquinaria, una máquina, ¿ya? Vamos a encontrar en una maquinaria, ¿ya? Como ya lo hemos hablado, en una maquinaria vamos a encontrar muchas máquinas, ¿ya? Muchas máquinas. Obviamente, dentro de toda la estructura de una maquinaria, ya vamos a encontrar también varios sistemas. Ustedes ya saben qué es un sistema, ya lo hemos hablado, ¿ya? Y un sistema define una función. Resulta que el objetivo de estas maquinarias, ¿ya? Es mover grandes pesos, grandes masas. Eso es uno de los objetivos más importantes de estas maquinarias. Trabajar, vencer pesos grandes. Entonces, tenemos a disponibilidad muchas energías. Tenemos la energía mecánica, la energía eléctrica, pero una de las energías que mejor se adecua para poder realizar ese trabajo es la energía hidráulica. Es la energía hidráulica porque muchas ventajas, tiene muchas ventajas que nosotros vamos a ir hablando poco a poco, ¿ya? Pero ya eso está definido, ¿ya? No podemos ahora decir, oye, mejor le ponemos un motor eléctrico en cada actuador, o sea, en vez de un actuador le ponemos un motor eléctrico. Obviamente va a funcionar, pero no va a tener la versatilidad ni la eficiencia que se tiene usando la energía hidráulica. Eso es algo tácito, ¿ya? Hasta el momento no hay una energía todavía que la supere, no hay. Está en un proceso de investigación, de control, la energía nuclear, por ejemplo, pero muchos años van a pasar, ¿ya? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos ya de la energía hidráulica, ya habíamos hablado de energía, ¿sí? ¿Y qué era la energía? La energía era todo aquel capaz de generar un trabajo, la energía es una fuente de poder, la energía está relacionada con el movimiento, eso recuerden de la energía. Entonces, cuando a mí me hablan de energía hidráulica, primero tengo que definir bien qué es o qué significa la palabra hidráulica, porque hay también algunos pequeños conceptos que a veces no están muy claros, ¿ya? Y todo lo vamos a definir. Como todo está normado, ¿ya? Cuando se estudia, por ejemplo, ingeniería mecánica, ¿ya? Hay un área que le llamamos mecánica de fluidos y ahí estudiamos a la hidráulica. Pero resulta que la hidráulica es parte de la física. La hidráulica es parte de la física, que se encarga de estudiar a los fluidos. Así de simple es su concepto de hidráulica, ¿ya? La hidráulica es parte de la física, porque la física es una ciencia que estudia por casi todo. La hidráulica es parte de la física.
Pero, ¿qué estudia la hidráulica? Estudia a los fluidos. Y cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de los líquidos y de los gases. Hablar de fluidos es hablar de líquidos y de gases. Ojo. O sea, si yo hablo de un fluido, tendría que especificar, pues no, o es gas o es un líquido. Pero obviamente, si ya estoy hablando de un líquido, del agua, por ejemplo, también le puedo decir fluido, ¿ya? Porque el agua es un fluido. Si hablo del aire, el aire es un gas, pero también es un fluido. O sea que la hidráulica estudia a los líquidos y a los gases. Correcto, así es. Su aplicación es muy grande. Imaginen ustedes qué cantidad de líquidos conocemos. Aplicativos, aplicados a lo que nosotros siempre trabajamos, tenemos el agua, el aceite, el combustible, el refrigerante, gases, el aire, que es un conjunto de varios gases, el oxígeno, el nitrógeno que usamos, y todo ello estudia la hidráulica. Entonces, como su estudio es tan grande, ya le han dividido en dos partes, ya le han dividido en dos partes. A la primera le llaman hidrostática y a la segunda le llaman hidrodinámica. Ya está. Cuando hablamos de hidrostática, estamos hablando de parte de la hidráulica, porque es parte de la hidráulica, ¿no? ¿Estudiará los fluidos? Claro, pues también estudia los fluidos, pero en su estado de reposo. Por eso acá la palabrita estática viene de eso. Cuando el fluido está en reposo, quieto, aplica la hidrostática. O sea que la hidrostática estudia a todos los fluidos en estado de reposo. Mientras que la hidrodinámica es parte también de la hidráulica, pero ella estudia los fluidos en estado de movimiento. Movimiento. Entonces el fluido cuando está moviéndose, ya estamos hablando de hidrodinámica. ¿Se dan cuenta? Y partiendo de estos conceptos simples, básicos, entonces también podríamos definir y aclarar otros que no tienen mucha lógica.